Entonces, nosotros ya vimos que cada célula somática o gameta tiene ADN, pero me interesan las somáticas ahora. El ADN se puede duplicar, lo vimos en la clase pasada, y eso va a ocurrir, no se equivoquen, eso va a ocurrir. ¿Cuándo? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuándo va a ocurrir la duplicación del ADN? En la fase S. En la fase S. O sea que la célula ya está pensando que qué es lo que va a hacer dentro de un ratito. La división celular. Por meiosis o por mitosis. Claro, dividirse, exactamente. Es decir, la duplicación ocurre solo si la célula va a dividirse por mitosis o por meiosis. Pero yo no necesito la duplicación para sintetizar una proteína, porque esto me lo dicen todos los alumnos cuando van a rendir. Cuando yo voy a sintetizar una proteína no necesito duplicar. Lo que necesito es tomar de este ADN que tiene una gran cantidad de genes, de lo que llamamos el genoma, tomar uno de ellos, transcribirlo, o sea, hacer la transcripción para obtener un ARN. Si estoy hablando de la proteína, este ARN se va a llamar ARN nuclear heterogéneo. Luego lo tiene que procesar para obtener un RNA mensajero. Y ese RNA mensajero tiene que ir al núcleo, unirse al ribosoma y generar proteínas a través del proceso de traducción. Es decir, que si yo voy a sintetizar una proteína, tengo que hacer la traducción, pero antes tengo que haber procesado el RNA nuclear heterogéneo y antes tengo que haber transcrito un gen, pero no tengo que haber duplicado el ADN. Porque esto yo lo voy a hacer básicamente en la fase G0 o en la fase G1. No lo voy a hacer con el objetivo de duplicar la célula. Por supuesto que en este proceso de transcripción yo necesito la proteína X. Buscaré el gen X. Por supuesto que voy a tener dos genes que me van a dar dos proteínas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo en mi genoma voy a tener del gen 1 al gen tanto que me dio mi madre, y también en mi genoma voy a tener el gen 1, que lo pongo en otro color porque es distinto, hasta el gen X, que es el que me interesa, y hasta un gen de todos los genes. Esto me lo dio mi padre, esto me lo dio mi madre, y entonces, bueno, cuando yo necesito esta proteína, digo, tengo dos. Bueno, la célula en el ADN se ponen de acuerdo y decir, no, mira, yo soy el que voy a actuar cuando se necesite esta proteína y vos callate. Entonces, siempre en el proceso de transcripción, la célula se enfrenta a la disyuntiva. Si tengo dos alelos, ya eso está resuelto, ni siquiera sé yo muy bien cómo se hace por todos unos procesos de metilación en los que entran metiltransferasas, que eso no lo estudiamos, algo pueden ver en mi libro por ahí de cómo es el proceso. Pero digamos, lo que nosotros sabemos es que en general, si hay dos alelos, uno de ellos se silencia y el otro actúa, da origen al RNA nuclear heterogéneo, al mensajero. Entonces, de todos los genes, se elige uno para cumplir una función en particular. Si la célula cumpliera 50 funciones, yo tendría 50 genes actuando simultáneamente, cada uno dando un RNA mensajero en particular y una proteína en particular. Por supuesto que no son 50, son miles de genes que se expresan. Entonces, bueno, esos estudios son complejos. En una célula yo quiero saber qué se expresa, tengo que ver la proteína, dificilísimo ver cuáles son todas las proteínas, ahí se usa la proteómica, ver cuáles son los RNA mensajeros, ahí se usa la transcriptómica, o la genómica, se usa con diferentes mecanismos. Pero bueno, lo que interesa es esto. Entonces, lo que tenemos que ver es la transcripción. Ya sabemos que esta transcripción básicamente va a ocurrir en la fase G1 y fase G0. En general, cuando está en la fase G1, se expresan genes que generan proteínas que me preparan para la división celular. Mientras que estoy en la fase G0, se sintetizan proteínas que me permiten cumplir mi función. Eso, por ejemplo, si uno siempre vuelve a lo mismo, si analizamos la epidermis, yo en la epidermis
tengo diferentes estratos. En el estrato basal, la transcripción en general va a expresar proteínas que me permiten generar mitosis. ¿Por qué? Porque el estrato basal está en mitosis generando nuevos queratinocitos. Mientras que los que ya están más arriba en la epidermis, en el estrato granuloso, ya pasan a etapa G0, o no se dividen más, y ellos ya estarán expresando genes más específicos de su función. Por ejemplo, la queratina. Es por poner un ejemplo. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, esta transcripción ocurre en esta etapa G1, G0, por supuesto el procesamiento también y la traducción también. Y esta proteína que se sintetizó en el proceso de traducción, luego, porque se puede haber sintetizado pero que así no funcione, normalmente esa proteína termina dando luego una proteína funcional. Y a esto se lo llama procesamiento post-traduccional. Y esta proteína funcional es la que va a cumplir su función y la que va a manifestar un fenotipo. Es decir, yo veo algo en función de este genotipo que tenía. Para esta función que me generó un fenotipo en particular, ocurrió todo esto y eso es la expresión de este genotipo. Un genotipo dominante y un recesivo, o sea, un heterocigota dominante recesivo. O sea, bueno, todo esto tiene que estar emparentado con Mendel, viene de, no está suelto. Bueno, esto es, digamos, una ampliación de lo que llamamos el dogma central de la genética, de la biología molecular. Normalmente los libros dicen el dogma central de la biología molecular es el ADN, la vueltita, transcripción ARN, proteína. El dogma lo puedo ampliar un poco más de cuáles son los procesos. Habitualmente cuando se produce la transcripción, supongamos para una proteína, uno dice, bueno, se elige, ¿no es cierto?, cuál es el gen, y a su vez hay un montón más de genes, hay otros genes, pongámoslo acá, hay otros genes que también generan otros ARN, como los RNA de transferencia, RNA ribosomales. O sea, hay varios genes que simultáneamente con el nuclear heterogéneo se tienen que sintetizar porque esos RNA van a ser utilizados en los procesos posteriores. Muy bien. Entonces, lo que vamos a intentar ver es la transcripción. La transcripción. Entonces, como siempre definimos la transcripción, que es un proceso por el cual, utilizando una molécula de ADN como molde, generamos una molécula de ARN. Esa es la definición. ¿Qué necesito para hacer la transcripción? ¿Qué necesito? Necesito un ADN que actúe como molde, pero no voy a usar todo el ADN, voy a usar un gen, en el caso más sencillo, uso un gen. Después necesito enzimas. ¿Qué enzimas? Necesito un montón de proteínas. Yo ni me acuerdo cuáles son las proteínas, pero sí estoy seguro que necesito una, que se llama RNA polimerasa. En la cual hay varias. Hay RNA polimerasa alfa, beta y delta, o 1, 2 y 3, no me acuerdo. Hay varias. Unas sintetizan RNA nuclear heterogéneo, otras sintetizan RNA ribosomal y otras sintetizan RNA de transferencia. No me tengo que enredar ahora con los números, ni siquiera es importante, ¿no es cierto?, saber. Si quiero saber exactamente cómo se llama, voy y la busco. Lo que sí sé es que hay varias RNA polimerasa, que algunas se especializan más en los genes que dan RNA de transferencia, otros se especializan más en los genes que dan RNA heterogéneos nucleares y otros en los que dan RNA ribosomal.
que no es exactamente así, no es una para cada uno, por ahí hay una que hace lo que hace los ribosomales, lo de transferencia, otra hace los ribosomales sólidos, otra hace los... Pero bueno, necesito la RNA polimerasa. Necesito una sarta de proteínas, una cantidad de proteínas que no las voy a estudiar porque no las voy a nombrar, sencillamente porque no me acuerdo ni me interesa acordarme. Proteínas, muchas. ¿Para qué son estas proteínas? Estas proteínas son, en general llevan el nombre de factores transcripcionales. Y si, ¿por qué no las estudio? No las estudio porque para cada gen son decenas, pero para cada gen son distintos. Entonces yo dice, ¿para qué las voy a estudiar? Si tengo 30.000 genes y cada gen tiene 10 de esas proteínas, tengo que estudiar 300.000. Dice, 300.000, no parece mucho. Pero bueno, la vida de un profesional dura 20.000 días. Uno dice, bueno, me tengo que poner, tengo que estudiar 15 por día, de acá hasta que me muera. No, me voy a poner, no, tengo que estudiar otras cosas. Entonces, los factores transcripcionales, sé que hay factores transcripcionales, cuando los necesito me meteré en un gen, buscaré el gen y lo haré. Esas cosas que son así son inestudiables. Yo por ahí un alumno se siente entusiasmado, un profesional se siente entusiasmado, me estudió todos los factores transcripcionales. Sí, te estudiaste los factores transcripcionales de un gen. ¿Cuánto estudiaste? 20. 20 también, te faltan 299.980. O sea, todo eso es lo que le falta, porque los otros son todos distintos. Pero sé que entran estos factores transcripcionales, que son proteínas, y que como consecuencia pueden fallar, porque saben que las proteínas fallan, entonces una enfermedad puede originarse también. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito nucleótidos. O desoxinucleótidos. No, nucleótidos, porque lo que yo quiero sintetizar en la transcripción es ARN. O sea que voy a necesitar ATP, GTP, CTP y UTP. Y con eso ya me la arreglo. Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Como siempre vamos a hacer una explicación violenta, cortita, y otra explicación más tranquila y larga. Primera versión de la transcripción. En un momento determinado, la célula se confronta con cumplir una función. ¿Por qué? Y bueno, porque alguna hormona se lo indicó, porque algún regulador alostérico se lo indicó, o porque el ambiente se lo indicó. ¿No es cierto? Entonces, en un momento determinado, la célula requiere una función. Es como un queratinocito. En la capa basal se está dividiendo, sube un cachito, se va al estrato espinoso, sube al estrato granuloso, ahí hay señales que le dicen, vos tenés que empezar a sintetizar queratina porque dentro de un ratito vas a estar en la última capa y tenés que tener esa proteína porque si el tipo se rasca se lastima, si no. Entonces a esa célula le dan la orden. ¿Cómo se la dan? Siempre son señales externas que llegan a la célula y le dan esa orden. ¿Y las señales qué son? Pueden ser señales ambientales, puede ser una molécula, puede ser una proteína interna, puede ser algo. Pero digamos, la célula requiere cumplir una función y eso dice, ¿lo voy a estudiar? No, porque para cada función hay una señal en especial. Entonces, ustedes van a ir estudiando y van a decir, bueno, ahora voy a estudiar tal cosa, entonces me especializo en ver eso en particular. Todo está estudiado prácticamente. Por supuesto, queda muchísimo por estudiar, pero todas estas cosas se encuentran. Hay bases de datos en las cuales yo accedo y tengo que trabajar muchísimo. Entonces, la célula requiere una función. Si requiere una función, es porque requiere una proteína. Como mínimo. Esa proteína se va a sintetizar por traducción, necesita ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a venir de un ARN nuclear heterogéneo, que si este es todo, recuerden que este sería el genoma, esto sería el genoma, una parte la recibí de mi madre, otra parte la recibí de mi padre. Genoma, todo esto está dividido en genes. Cada gen tiene sectores que no son genes, y entonces, bueno, yo acá tendré el gen 1 y el gen 1
pongámosle prima, este gen 1 de mi padre, este gen 1 de mi madre, ambos sintetizan proteínas para cumplir la misma función. Y se decide, ya el genoma decidió, no, vos sos recesivo, chao, callate, G2, vos sos el recesivo, ahora mando yo. Y este es el gen 3, yo mando yo. Y este es el gen 4, mando yo. Y así todos los genes se van decidiendo. Entonces, cuando yo necesito cumplir una función, necesito un ARN, lo que tengo que hacer, la célula mira y decir, bueno, ¿cómo encuentro el gen? Entonces, al requerirse una función, entran en juego, como le dije, muchas cosas. Entre ellas entra en juego mucho el sistema endocrino, que ya vamos a estudiar. No es lo único, entra el sistema nervioso. Entra el sistema endocrino a través de una sustancia que se llaman hormonas, que esas hormonas se dirigen a la célula y como esas hormonas se produjeron como respuesta a querer cumplir una función y saber qué hacer, en la célula van a generar ciertos factores transcripcionales, es decir, van a producir la síntesis de ciertas proteínas que ya están programados para dirigirse y buscar el gen en particular. Dice, no, este es el que quiero. Factores transcripcionales lo que hacen es ese. Los factores transcripcionales, ¿cómo lo encuentran? Lo encuentran porque un gen tiene un sector que se llama promotor, que es como la llave de la luz. Este gen normalmente está apagado y cuando aparecen los factores transcripcionales adecuados, esos factores transcripcionales ya saben qué secuencias de ADN tienen que encontrar, todo esto desarrollo a lo largo del proceso de evolución. Y entonces encienden ese gen. ¿Y qué quiere decir que lo encienden? Y lo encienden hace que la enzima RNA polimerasa se puede unir acá al promotor y copiar este gen y generar esto. Entonces el mecanismo de transcripción funciona así. Es decir, es todo un proceso de manejo de los alelos generado por factores habitualmente externos, pero pueden ser internos. Puede haber, esto puede venir por reguladores alostéricos, que son sustancias que se unían a enzimas y que esos reguladores alostéricos se unen no solo a enzimas, sino a una proteína, que sean los factores transcripcionales, y cambian de función. Y esto le dice, qué bárbaro y qué complicado, ¿quién lo hizo? ¿Esto lo hizo la evolución o Dios, el que a ustedes les guste? ¿La evolución con el azar o Dios con la determinación? Es decir, yo quiero que sea así. Cualquiera de las dos cosas sirve. Lo importante es que funciona de esta manera, no importa quién lo hizo, pero lo que sí veo que es complejo y que puede fallar. Afortunadamente no falla tanto como uno pensaría en un sistema tan complejo. Entonces, de esa manera se encuentran los genes a través de factores transcripcionales que indican que se unen a los promotores, que son las porciones previas al gen habitualmente. Es como si uno dice, bueno, yo agarro un libro, y dice, bueno, yo quiero estudiar, bueno, duplicación del ADN. Entonces agarro el libro de 15 minutos, entonces, ¿qué sería más o menos lo que hace esto? Me dice, bueno, primero, ¿cuál es la función? Estudiar duplicación. Voy al índice, es como si fueran los promotores, ¿no es cierto? Voy al índice, y acá dice, bueno, busco duplicación, página 14, ve la página 14, abro la página 14, duplicación del ADN. Acá está. Y está. Entonces, más o menos es eso. Es como que yo tengo un libro, el genoma es un libro, ante una determinada necesidad, diferentes sistemas, entre ellos, para entenderlo más fácil, el sistema endocrino, a través de la hormona, le da la orden a la célula para que se pongan en marcha ciertos factores transcripcionales que son los encargados de encontrar un gen en particular. Una vez que lo encontró, viene la enzima RNA polimerasa, forma el RNA heterogéneo nuclear y se sintetiza proteína. Pero es una explicación sencilla. No tan sencilla. Lo que vamos a ver ahora es cómo ocurre esto. No me tengo que olvidar que un gen
es una parte del ADN que es una doble hebra. Por allá lo dibujé como un hilito, una doble hebra. Entonces, bien. Está lindo este tema, qué lindo tema. Lo debo haber dado en mi vida, yo sé que estoy dando clase acá en la facultad, ya perdí la cuenta, casi 40 años, lo debo haber dado 55.000 veces. Cada vez me gusta más. Bueno, como dijimos, yo tengo el ADN materno, el ADN paterno. No es un gen el que me interesa, es este gen el que me interesa. Entre ellos ya se estableció la cuestión de dominancia. ¿Cómo que tantas cosas que aparecieron acá? ¿Qué es esto? No sé si apareció un montón de mensajes, pero bueno, no son cosas para mí. Tengo estos dos genes, este es recesivo, entonces este es el que se expresa. Entonces, bueno, supongamos que se expresa el gen materno. Esta molécula, en realidad, que yo dibujo como un hilo, en realidad es una doble hebra, que tiene un extremo 5', pongámosle 5 y 3. 5 y 3, sabemos que es antiparalela, y sabemos que acá está el gen. Acá está el gen. Puede estar en esta hebra o en esta hebra. O sea, el gen en realidad, la información está en una de las hebras, y siempre la información va de 5 a 3. O sea que la información, supongamos que la información está acá. Llamamos a esta hebra con información o hebra codogénica. La hebra codogénica, ¿cuál es? Es la que tiene la información. Tiene la información. Siempre empieza en el 5' y termina en el 3'. Y habitualmente acá, esta secuencia, esta parte del ADN, no pertenece a otro gen y es lo que llamamos el promotor. En el promotor, eso que no es otra cosa que desoxinucleótidos uno a la par de otro con diferentes bases nitrogenadas. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿cómo saben los factores transcripcionales dónde están? Saben porque ahí hay ciertas secuencias de bases nitrogenadas que se repiten. Y una de las más conocidas, porque es fácil de acordarse, es lo que se llama la caja Tata. Dice, ¿qué es la caja Tata? La caja Tata son 4 nucleótidos que tienen timina, adenina, timina y adenina. La caja Tata es lo que se llama una secuencia conservada. Casi todos los genes, en el extremo 5' del gen, a corriente arriba, acá sería el inicio del gen, cuando medimos para este lado y miramos hacia el lado 5', eso habitualmente se conoce como corriente arriba, upstream, dicen los trabajos. Cuando miro para este lado y analizo los nucleótidos que están acá, son downstream, corriente abajo. Entonces, bueno, esos términos los van a leer, los van a ver. Entonces, cuando yo hablo de un gen y digo, bueno, ocurrió una mutación downstream tal nucleótido. Es decir, que la mutación está de ahí para adelante. Entonces, bueno, este sería el inicio de la transcripción. Eso está indicado el promotor, y acá en el promotor tengo esas cajas. Ahora entre comillas, cajas. No son cajas, son secuencias. También se suelen llamar secuencias consenso. ¿Qué dice consenso? Son secuencias que están, que aparecen siempre en los promotores. Están las cajas, bueno, la TATA, la CG y CAX, qué sé yo, hay varias cajas que aparecen, no me las voy a estudiar. Los libros muchas veces me dicen, bueno, la caja Tata está siempre a menos 75, por decir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le pongo el menos es upstream. Cuando tiene el menos es porque estoy hacia este lado. Si yo digo, bueno, ocurrió una mutación, en la base 72,
quiere decir que del inicio fue downstream, hacia el extremo 3'. No me tengo que enredar con estas cosas. Yo sé que la transcripción comienza en un lugar en particular, pero bueno, con estos términos que existen, comienza en un lugar y va a comenzar, ¿por qué? Porque este promotor es el que va a ser influenciado por los factores transcripcionales y esos factores transcripcionales van a preparar el ambiente para que venga la RNA polimerasa, que es la que me interesa. Entonces, cuando todos los factores transcripcionales actualen, entra en juego la RNA polimerasa, que la voy a simplificar, representar de esta manera. RNA poli. El gen es este, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Acá se abre como hacían las helicasas. Esto se abre. Acá está el promotor. Acá está el gen que me interesa. Se abre. ¿Y la RNA polimerasa qué hace? La RNA polimerasa viene y se ubica acá. En la hebra, no en la hebra codogénica, porque lo que yo quiero copiar es esto. Si quiero copiar esto, ¿qué hago? Tomo esto como molde. Y entonces ya sabíamos que estas enzimas siempre caminan de 3 a 5. Entonces va caminando, 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 y a medida que camina, ¿qué va haciendo? Va incorporando nucleótidos y en un ratito esto va a estar así. La RNA polimerasa va a haber llegado hasta acá. Este era el gen que yo quería copiar. Y la RNA polimerasa lo que ha hecho acá es una doble hebra que la puse en azul. ¿Por qué? Porque el gen era ADN y ADN, y el gen y la RNA polimerasa lo que se sintetizó es RNA. La unión de la doble cadena entre RNA y ADN es inestable, por lo tanto esto lo que hace, voy a seguir acá, es que esto se cierre nuevamente, acá estaba el gen y acá estaba el promotor, y se libere esa molécula de RNA que va a tener acá su extremo 5' y acá su extremo 3'. O sea, es mucho más fácil esto. Solo se abre el sector del gen, y al abrirse el sector del gen entra la RNA polimerasa y se copia. Entonces, obviamente este proceso ocurre en la cromatina laxa, no en la cromatina condensada. ¿Por qué? Bueno, la cromatina condensada está todo enrollado con proteína formando un ovillo donde las enzimas no pueden actuar. Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber un cambio de proteína condensada a cromatina laxa, se tienen que romper los nucleosomas, que son estructuras que se forman entre el ADN y proteína, para que esto pueda ocurrir. Y ahí tengo el RNA, que si este gen era el gen de la proteína, este va a ser el RNA nuclear heterogéneo, pero si este gen era un gen de una RNA de transferencia, lo que voy a tener es una RNA de transferencia, y si este gen era de una RNA ribosomal, lo que voy a tener es una RNA ribosomal. Entonces, básicamente el proceso. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Es el proceso de transcripción. Por supuesto que esto puede ocurrir infinidad de veces. Entra una RNA polimerasa, es una RNA, entra otra y obtengo, o sea, moléculas de ADN tengo una sola, pero moléculas de RNA tengo un montón. Y entonces, bueno, esas moléculas de RNA normalmente sufren procesamiento, y es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, no sé si hay alguna duda hasta acá, antes que salgamos de este tema. Seguro que sí. Bueno, les sigo claro, eso es bueno, entonces. Está terminando el largo del martes, pero bueno, vamos a dar... Profe, ahí cuando se sintetiza el ARN por la polimerasa, en la curvita de abajo sería, en ese así. Después se forma el ARN y es hacia la derecha sería el grafiquito ese, sí. Claro, esto se despega y se libera.
y esto se vuelve a pegar por puente de hidrógeno. O sea, esto se pega nuevamente y me queda luego la doble hebra. O sea, yo acá tengo todos los puentes de hidrógeno establecidos, los factores transcripcionales, proteínas estabilizadoras. Es dificilísimo. Mírenlo, en mi libro está más o menos explicado, no en mucha profundidad, pero está en bastante detalle. Mírenlo, es dificilísimo. O sea, ahí se empiezan a asociar proteínas como consecuencia de algún factor hormonal, algún regulador alostérico, algún ion que aumentó, algo hacia los factores transcripcionales, se dirigen al promotor, el promotor se une una vez que ocurrieron ciertos cambios en la RNA polimerasa, se inestabilizan los puentes de hidrógeno, se forma una especie de burbuja con dos horquillas, pero que solo abarca el gen y se copia. Por supuesto, antes de esto, le decía, antes de todo esto, recuerden que esta molécula va a estar formando habitualmente el ADN. El ADN está formando nucleosomas. Entonces, si las hormonas o quien lo indicó lo mandó para acá, primero tiene que haber roto los nucleosomas. Y cuando lo quiera frenar, lo va a tener que mandar para acá, lo va a tener que formar. Eso hay dos enzimas claves que lo hacen. Una enzima es la que lo condensa, se llama histona deacetilasa. Es una enzima que controla la condensación y que por supuesto es controlada por las hormonas. Y la histona acetiltransferasa, HAT, es la que lo manda a la forma cromatina laxa. Entonces, acá hay un juego previo a todo esto. O sea, si no logro descondensar la cromatina, no expreso el gen, no voy a tener RNA, no voy a tener proteína. Y si quiero que una proteína si las hormonas me están indicando que cierta proteína deje de sintetizarse, va a haber acciones para que el gen pase a formar parte condensada. Entonces, esa HAT y HDAC en las que juegan, de esto tienen que conocer. O sea, transcripción, prácticamente como yo lo conté al principio, la forma fácil, sabiendo eso, como que ya es para ponerle un 10 a un alumno. Si pone esto acá, es como que capaz que hasta nos morimos de un infarto de la sorpresa, ¿no es cierto? Que un alumno venga y cuente cosas complicadas así, que se ponga a hablar de estas cosas. Hay que tener cuidado porque es difícil esto. Ahora, es apasionante realmente cómo funciona el sistema. Entonces, bueno, básicamente, digamos, resumiendo, uno dice, bueno, si yo necesito una proteína, necesito un RNA mensajero, necesito un RNA nuclear heterogéneo, entonces la RNA polimerasa, ¿qué hace? Va a buscar el gen que necesite y lo va a copiar. La cuestión es, eso sería bien sencillo, cómo se hace. La RNA polimerasa, entonces uno se pregunta, ¿y cómo hace? Bueno, para que la RNA polimerasa lo encuentre, tienen que estar los factores transcripcionales que saben a dónde tienen que ir. O sea, la evolución ya les enseñó. Profe, Sí. ¿Dónde sube la clase? Porque se me cortó la luz y me perdí la mitad de la explicación. Después la voy a procesar y la subo a mi canal de YouTube. Bueno, gracias. Ahí la voy a encontrar. Profesor, Muy bien. Bueno, profesor, a ver, las 9 son. No, vamos a hacer un temita más y después voy a preparar el mate. Todavía tengo un poco de ATP para enfrentarlo. Bueno, entonces, supongamos que tengo sRNA. Entonces, sRNA, si está en ciertos sectores del núcleo que se llaman nucleolos, es decir, este es el ADN ocupa partes del núcleo, supongamos que esta parte ocupa lo que llamamos el nucleolo. Los RNA que salen de acá, normalmente se llaman RNA ribosomales, se unen con proteínas, y esos RNA ribosomales, que son varios, los RNA ribosomales se conocen por su coeficiente de sedimentación. Algunos son RNA ribosomal 13S, otros son 8S, otros son 5,1S. Son varios RNA ribosomales, se unen con proteínas, y entonces lo que hacen es formar una estructura que se llama ribosoma, que tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. O sea que la transcripción de genes de
podríamos pensar ubicados en el nucleolo, van a dar, esos RNA no van a dar origen a proteínas, sino que se van a unir a proteínas para formar estructuras conocidas como ribosoma, que es la máquina que va a sintetizar la proteína. Otros genes van a dar origen a los RNA de transferencia. Los RNA de transferencia son RNA que son una simple hebra, pero que son autocomplementarias y que se pegan formando doble hélices en algunos sectores y terminan formando un formato así. O sea, es una sola cadena, pero que esto es complementario con esto, y entonces como que se autopega y adquiere esta forma. El RNA de transferencia. El RNA de transferencia tiene 4 brazos, a veces tiene algún dedo, se dice, pero bueno, tiene 4 brazos. En uno de los, todo es RNA, o sea, todo tiene bases nitrogenadas, pero en uno de los brazos yo voy a encontrar 3 bases, por ejemplo, AAA, que son 3 bases, se llama anticodón. Y en el otro voy a encontrar un aminoácido. O sea, el RNA de transferencia es un RNA que sale al citoplasma y lo que hace va a buscar los aminoácidos. Y este es el verdadero traductor del código genético. El código genético está escrito en tripletes y hay una enzima que es la encargada de mirar qué triplete hay acá y qué aminoácido poner arriba. O sea, esta enzima es la que realmente es la única en la célula que conoce el código genético. Dice, si acá hay AAA, acá voy a poner tal aminoácido. Pero si hubiera AAU, voy a poner otro, y si hubiera CCG, voy a poner otro. Estas son las enzimas traductoras. Se llama RNAT aminoacil sintetasa. Es la enzima la que sabe, la que aprendió en la evolución el código genético. Es la única estructura que conoce el código genético. Profe, Sí. en el extremo en donde busca el aminoácido, ¿es siempre el mismo triplete? Acá, para un triplete determinado va a poner un aminoácido en particular. Si es AAA va a poner un aminoácido, pero si acá es AAU, por ejemplo, va a poner otro aminoácido. Claro, Eso es un la código secuencia que del se puede triplete buscar. ¿Cómo? que tiene, la secuencia que tiene en el extremo 3 libre, donde capta el aminoácido, es siempre ahí la también, misma. sí, ahí también hay 3, no me acuerdo, creo que es una adenina, citosina y citosina, no me acuerdo, pero no tiene importancia. Siempre los aminoácidos se unen en un extremo en particular, con una cierta secuencia, pero no es esta la secuencia importante porque esa es igual para todos los RNA de transferencia. La importante es la del brazo anticodón, que es la que se va a unir al RNA mensajero después. Esta es la que le va a permitir entrar al ribosoma en un lugar en particular. Profe, Sí. entonces, para resumir, el anticodón es un triplete de nucleótidos. Sí, un triplete de nucleótidos. Toda esta molécula está formada por tripletes, pero me interesa ese en particular, que es el que se va a unir después en el proceso en el ribosoma. Por eso hago hincapié en ese, pero no quiere decir que lo otro es un hilo. Los otros son todos nucleótidos también, que inclusive tienen algunas bases raras, algunas bases modificadas. Pero digamos, siempre en 2 brazos, este lo llamamos brazo aminoacilo, este lo llamamos brazo anticodón, son los 2 más importantes. Y la enzima esta tiene la capacidad justamente de pegar el aminoácido correspondiente al anticodón correspondiente. Por eso decimos que es la traductora, es la que sabe las 2 cosas, sabe qué aminoácido va con qué codón. Los otros no saben nada, obedecen. Los otros obedecen. Y después esto tiene cierta secuencia, por supuesto. Si me pongo a estudiar ARN de transferencia, le puedo poner 20 años. ARN de transferencia en principio son 61, pero cada uno de ellos tiene cientos de bases y encima tiene bases modificadas, extrañas, lo cual es el tema. No lo necesito yo, lo que necesito saber es que hay un RNA que lleva un aminoácido en una punta con un anticodón correspondiente y que siempre que haya este anticodón, siempre va a estar el mismo aminoácido acá. O siempre que esté el aminoácido acá, va a haber un anticodón correspondiente. Es la RNA de transferencia. Uno de estos bracitos le permite saber dónde está el ribosoma e ir a unirse al ribosoma. El RNA, como tiene cuatro brazos,
con uno se une al aminoácido, con otro tiene el anticodón que se va a unir al RNA mensajero, con otro se une al ribosoma y con el otro bracito se une a la enzima. Entonces, sabe qué hacer. Tiene 4 bracitos, cada uno para cada uno. Es una simplificación lo que quiero decir, ¿cierto? Bueno, y después va a haber en otro lado el gen en particular, el gen que a mí me interesa para terminar sintetizando una proteína. Es decir, yo necesito esta proteína, entonces este es el gen que se activa, forma el RNA nuclear heterogéneo, que va a ser una molécula de una sola cadena formada por nucleótidos que tienen adenina, guanina, citosina y uracilo. Y acá tiene un extremo 5' y acá tiene un extremo 3'. Esa molécula se va a procesar. Se lo llama esto muchas veces maduración del RNA. Del RNA nuclear heterogéneo, lo primero que ocurre es que un proceso que se llama capping o encapuchonamiento, encapuchonamiento o encasquetamiento, más fácil, capping. Profe, Sí. ¿puede repetir qué pasa con el gen para que... No, en el RNA heterogéneo. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Hay un gen en particular, como ya vi, cuando yo tengo que cumplir una función necesito una proteína y necesito un RNA mensajero, que eso viene de un gen en particular. Entonces, cuando yo necesito una proteína en particular, hay un gen que se activa por todo el mecanismo que vimos hoy a través del promotor y los factores transcripcionales. Se activa ese gen, genera el RNA nuclear heterogéneo por acción de la enzima RNA polimerasa. Ya lo vi esto. Estamos hablando de la Genera el RNA transcripción. nuclear heterogéneo y este RNA... Esto es la transcripción. Y ahora vamos a la maduración. El primer proceso es el capping. ¿Qué es el capping? En el extremo 5' se le coloca una estructura que se llama capuchón. ¿Qué es eso? Es un nucleótido especial, conocido como 7-metilguanosina, no me interesa mucho, es un nucleótido especial que se sella con un enlace diferente a todo el resto. ¿Se acuerdan que los enlaces que unen a los nucleótidos, no se olviden que todo esto son nucleótidos? Los nucleótidos están todos unidos con el enlace fosfodiéster 3', 5'. El CAP se une con un enlace distinto, que es un 5-5. En vez de ser 5'3, este 5'5, entonces un enlace distinto. Por lo tanto, las enzimas que van a querer romper a esto, no lo van a poder romper porque se va a chocar primero con un enlace 5'5 y no van a poder. Entonces el CAP es una protección, se llama capping. El próximo proceso es lo que se conoce como poliadenilación. ¿Qué es la poliadenilación? En el extremo 3', acá le puse el CAP, en el extremo 3' le coloco un montón de nucleótidos, todos de adenina. ¿Cuántos? 100 nucleótidos de adenina, por eso se llama poliadenilación. Esto utiliza ATP, le agrego adenina, una cola, esto se llama cola o polia, que también es una protección. Es decir, lo que estoy haciendo con el CAP y el polia es evitar que ciertas enzimas que se llaman exonucleasas se lo degraden. Las exonucleasas, ¿qué son? Son enzimas que atacan el RNA desde los extremos. Por acá o por acá. La exonucleasa son enzimas. Son enzimas que rompen los enlaces 3,5-fosfodiéster. Entonces, por este lado no pueden entrar. ¿Por qué? Porque este enlace... Sí. ¿Puede repetir cuál era la función del CAP y del polia? Proteger de la hidrólisis. O sea, esta molécula es muy sensible dentro de la célula. Hay enzimas que la degradan. Entonces, como yo quiero que esta molécula que se generó en el núcleo llegue hasta el ribosoma, la tengo que proteger, porque si no en el citoplasma las ribonucleasas se la van a comer viva. Las ribonucleasas, que son exonucleasas, que actúan desde los extremos, rompen los enlaces 3,5-fosfodiéster.
Yo obviamente lo que quiero proteger es este sector, que es donde está la información para la síntesis de proteína. Entonces de este lado le puse el CAP, como el enlace 5,5 no puede ser degradado porque estas enzimas son específicas para el 3,5. Por este lado el CAP es como que a la enzima le dice, no, por acá viejo, no puede entrar. Por el otro lado, sí, ahora termino. Por el otro lado, sí, las exonucleasas lo pueden comer, pero como le puse un montón de nucleótidos, la exonucleasa se va a entretener comiendo estos enlaces y no le va a alcanzar el tiempo para llegar hasta este acá, con que va a llegar al ribosoma. Entonces, poli-A y CAP, simplifiquemos un poco la cosa, lo que son dos protecciones contra enzimas que intentan degradar el RNA. Y dice, ¿por qué lo intentan degradar? Lo intenta degradar porque el RNA tiene que salir a hacer la proteína e irse. Entonces, la única forma que se vaya es que haya alguien que lo degrade. Entonces, esto, la evolución le dio otro mecanismo para dar una protección parcial hasta que llega al ribosoma, haga la proteína y luego se lo coma. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ese es el poliadenosina. Y el otro proceso importante a tener en cuenta es el siguiente. Si bien acá está la información, porque acá estaba la información para la proteína, ¿no es cierto? Yo la saqué acá está la información, pero esa información está partida. Tiene exones, que son zonas que tienen la información para la proteína, y tiene intrones que no lo son. Es decir, es como que, siempre digo, como que tengo un libro, como siempre, un libro tiene zonas que yo estudio y que me dan información y otras zonas que no me sirven. A mí la página donde me dicen qué imprenta se hizo no me sirve, eso sí es un intrón. La página que me dice la biografía del autor tampoco me sirve si yo tengo que estudiar, es un intrón. En cambio, el capítulo de proteína es un exón. Los exones tienen información, los intrones no. Entonces lo que hay que hacer ahora es un proceso de eliminación de intrones. Y acá en la eliminación de intrones, el proceso se llama splicing, o eliminación de intrones. Interviene un conjunto de proteínas que se asocian y generan un complejo que se llama spliciosoma. El spliciosoma, no me gusta así, spliciosoma, es un conjunto de proteínas que lo que van a hacer acá es actuar como si fueran tijeritas y van a cortar el intrón y lo van a sacar. Los intrones los van a sacar. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar una estructura que va a tener el CAP, el poli-A y los exones, todos uniditos. Y entonces ahí tengo el librito preparado. Tengo la información protegida por el CAP y por el poli-A luego del proceso de maduración. El proceso de eliminación de intrones se hace, ahora después cuando voy a preparar el mate y voy a traer un ejemplo para tratar de entenderlo a esto, voy a traer otra cosa. Pero esto básicamente es el proceso de transcripción. Si uno va a un examen de crecimiento y desarrollo y lo cuenta de esta manera, va a dejar a los profesores con la boca abierta. Lo que tengo que tratar de entender es cada una de las partes, qué ocurre, cuál es la función de cada una de las partes. Bueno, esto va a ocurrir con los RNA mensajeros. Todo esto es realizado, obviamente, el capping, que le pongo el cap, está hecho por enzimas, varias enzimas que trabajan. La poliadenylación es hecha por varias enzimas que trabajan y lo colocan. Y el splicing también es hecho por enzimas que me permiten eliminar esos intrones. A veces cuando se produce el splicing, puedo tener, por ejemplo, que se corte acá y se corte acá para eliminar los intrones, pero puede ocurrir que me genere un RNA mensajero que sea así, que tenga este exón que llamo 1, 2 y 3. O puede ocurrir que, bueno, corté todo, pero engancho solo este con este, y entonces puedo obtener un RNA que tenga el 1 y el 3. Entonces se llama splicing alternativo.
Muchos genes tienen la posibilidad de cortarse y empalmarse de diferentes maneras, por lo tanto, cuando se corte así voy a generar una proteína que va a tener información de 3 exones, acá voy a generar una proteína que va a tener de 2. Eso del splicing alternativo también es una fuente de variabilidad, es decir, yo puedo responder ante diferentes acciones o preparar diferentes proteínas para diferentes cosas. Por ejemplo, el receptor del gen de la eritropoyetina, que es una hormona que participa en la formación de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno, es un gen que tiene splicing alternativo y entonces genera muchas veces proteínas más cortas que se pegan a la membrana, otra que no se pega, otra que tiene el receptor para otras cosas. Por poner un ejemplo, casi todos los genes tienen este proceso de splicing alternativo. Bueno, me voy a tomar un descansito, voy a buscar algo para ver. Profe, una pregunta antes de que se vaya. ¿Y lo que se forma entonces con el CAP, los exones y el poli-A es el ARN maduro? Claro, esto se llama ARN maduro o RNA mensajero. O sea, el RNA maduro es el RNA mensajero, que es el que va a ir ahora al ribosoma para sintetizar una proteína. Si llega, si las exonucleasas se lo permiten. Pero dice, bueno, va protegido, CAP por un lado, poli-A por el otro, pero ojo, tiene que asomar la cabeza por el polo nuclear, que no se la corten ahí a la cabeza, y después transitar el citoplasma hasta encontrar un ribosoma. Una vez que se unió un ribosoma, la cosa va a ser un poco más fácil para él. Pero esto se rompe, se procesa, digamos, los RNA, muchos RNA ni siquiera llegan al ribosoma, pero el que llega va a dar una proteína. Entonces este mecanismo, las células nuestras tienen siempre ese mecanismo, producen cosas y las degradan, porque de esa manera tengo la posibilidad de frenar un proceso. Si yo generara un RNA mensajero y este RNA mensajero fuera inmortal, la célula seguiría produciendo la proteína eternamente, y a lo mejor no la necesita producir eternamente. La necesito durante 5 minutos para cumplir una determinada función, pero no la necesito más. Entonces este es el mecanismo por el que se produce, que esto es muchísimo más complejo, obviamente. Ni yo siquiera tengo idea de la complejidad que tiene esto, porque no es un tema, digamos, habitual de mi estudio de perfeccionamiento. Pero ya sabiendo esto, como un alumno de crecimiento y desarrollo, yo diría que es un buen conocimiento para después sobre esto empezar a construir. Estamos conectados nuevamente. Bueno, vamos a ver si en este lapso de tiempo surgió alguna duda, cosas que quieran preguntar. Yo, Profe. profesor, tengo... Sí. Preguntarle algo. No sé, profe, es que yo leía algún libro, pero no entendí muy bien lo que sería en sí el sentido psico', 3'. Bueno, se quedó medio atrás, porque eso lo vimos en la clase pasada cuando vimos duplicación. 5', 3' no lo puedo volver a explicar, pero puede ver el video que yo pasé el link hoy. Cuando se forma un ácido nucleico, que los nucleótidos se unen entre sí, se unen por enlace 3', 5' fosfodiéster, y eso va a ver en el dibujo que yo hice en la presentación, que siempre me va quedando libre el carbono número 5 de la desoxirribosa y el otro me va quedando libre el 3. Entonces yo les recomiendo que en el video, yo le pasé el link hoy del video que está en el canal de YouTube, lo puede volver a ver. No puedo volver para atrás porque es tema de la clase pasada y no va a alcanzar el tema para discutirlo de hoy. Pero es importantísimo, si no entiendo qué es eso de 3', 5', es como que nada me va a salir. ¿Por qué? Porque el proceso de duplicación ocurre gracias a que las enzimas reconocen ese sentido y se mueven en tal sentido, y eso genera que haya una hebra adelantada y hebra rezagada sobre cada molde. Acá en el proceso de duplicación también eso explica por qué el gen, yo copio la hebra, utilizo la hebra complementaria como molde y sintetizo un gen en sentido 5'3, mejor dicho, un RNA en sentido 5'3 que es igual que el gen. Eso lo tengo que trabajar y meter en mi cabeza. Lo tengo que tratar de entender. Ahí siempre otra cosa que trae muchas veces confusión. Uno dice, yo a usted le digo que la síntesis tanto de ADN como de ARN va en sentido 5'3". Y en algún libro puedo encontrar que dice que va en sentido 3'5". Y dice, ¿cuál está bien? Los dos están bien. Todo depende de qué hablo. Es decir,
como dije recién, si acá está el gen que a mí me interesa, esto se abre, acá está el 5 y acá está el 3, acá está el 3 y acá está el 5. El gen va de acá, desde el inicio, hasta este sitio. El gen se lee en sentido 5-3. Cuando la RNA polimerasa lo sintetice, ¿qué va a venir? Va a venir acá y se va a ubicar acá. Yo sé que está encima van de 3 a 5, va a ir marchando para allá. O sea que la síntesis del RNA ocurre en sentido 3-5 del molde. Y lo que va a sintetizar acá es un RNA que va en sentido 5-3, justamente porque son antiparalelas. Entonces, cuando a ustedes les parezca que en el libro donde leen está hablando del sentido al revés de lo que estudiaron, no es que está hablando del sentido al revés, sino lo que tengo que ver es si estoy hablando de la hebra molde o de la que estoy sintetizando. Siempre el molde se recorre en 3-5 y lo que se sintetiza va 5-3. Esto es importante tener presente para leer y entender, si no uno tiene que se marea. Muy bien. Profesor. Profe, Sí. pregunto, ¿qué ocurre, así como a grandes rasgos, con el síndrome de Down? ¿Qué falla, la transcripción o la duplicación? No tengo una gran idea del tema del síndrome de Down, pero creo que el síndrome de Down es un problema cromosómico, no un problema genético. Ah, bien, Creo que bien. es un problema, si no recuerdo mal, es una trisomía que se llama, es que hay un cromosoma que está 3 veces y ese cromosoma es el que trae problemas. Ah, ok. De la meiosis, me parece, el trastorno. Sí, hay un problema, digamos, cromosómico. A ver, he leído poquísimo, quizás menos que ustedes, y si he leído algo, lo he leído de alguna cosa, no es una cosa que estudie habitualmente. Hay las enfermedades genéticas son aquellas en las cuales hay una alteración en la secuencia de bases del gen, y las cromosómicas, donde los cromosomas están alterados, y como están alterados los cromosomas, está alterado de cierta medida todo el proceso, digamos, de manejo del ADN, y eso trae los trastornos. Claro. Sí, no, yo pensé que era por algo que era por el tema de duplicación o transmisión. No lo entendí Pero bien. es probable que derive de ahí, es probable que derive de ahí, y que recuerden que siempre la duplicación antecede a las divisiones, entonces puede haber problemas que estén a nivel del ADN que sean consecuencia de tanto la duplicación del ADN como del proceso después. Recuerden que los cromosomas deben acomodarse con el uso mitótico en el plano ecuatorial, después migrar a los polos, y ahí puede haber problemas que queden células con número cromosómico inadecuado, y si el número cromosómico inadecuado, probable que el funcionamiento de esas células no sea normal. Entonces, si ese proceso ocurre en etapas tempranas del proceso de división celular a partir del cigoto, eso puede traer problemas complicados. Profesor. Sí. De las dos hebras que se encuentran en la porción que está formando un gen, ¿se considera gen a las dos hebras o solamente a la que contiene información? El gen es un sector del ADN que tiene la información, pero la información está en una de las hebras, no está en las dos. Una es el molde, la otra tiene la información. El gen sí es todo. No sé, una cuestión ahí más de concepto, que me da lo mismo que sea todo, que sea la mitad. Lo importante es que la información es una secuencia de bases que se encuentra, en una de las hebras, no en las dos. No es que las dos tienen información. Una tiene la información, la otra es el molde, es la complementaria. Pero digamos, uno considera gen todo ese sector. Cuando se hace un proceso, por ejemplo, de ingeniería genética, donde yo saco un gen de una especie y lo inserto en la otra, generando un organismo transgénico, ahí no saco solo una hebra, saco el gen completo e inserto el gen completo, las dos hebras. Entonces uno podría decir, bueno, el gen son las dos hebras, donde una tiene información, que es la hebra codogénica, y la otra es la hebra complementaria o molde que voy a usar para el proceso de transcripción. Bien. Bueno, 9:35, vamos a pegarle con el tema que me queda porque si no, no nos va a alcanzar.
Bueno, ya tengo el RNA mensajero, ahora tengo que sintetizar una proteína. ¿Cómo sintetizo una proteína? El RNA mensajero sale y se va a unir al ribosoma. Vamos a hacer una descripción un poquito mejor del RNA mensajero. Acá tengo el poli A. Y acá tengo el K. Cerca, todo esto son nucleótidos. Todos tienen ribosa, base nitrogenada. Él las podría dibujar así a la base nitrogenada como si fuera un peine. Esa base nitrogenada son las coincidentes con el gen. Cerca del K siempre voy a encontrar 3 bases nitrogenadas que se repiten, que son A, U, G. Y eso es lo que le indica al ribosoma dónde inicia la traducción. O sea, siempre en algún lado voy a encontrar el A, U, G. El ribosoma sabe que ahí se tiene que acomodar y ahí tiene que empezar. Y cerca del poli A va a haber 3 bases que pueden ser el UAA, el UAG o el UGA. No me importan las secuencias, pero siempre son esas, que se llaman tripletes de finalización. Como un capítulo de un libro, ¿no es cierto? Empieza con un título y termina con un punto, hay un espacio, hay una página en blanco y empieza el otro. Entonces, y toda esta parte que está acá adentro es el mensaje. ¿Sí? Es el mensaje. Entre el AUG y el UAA, UAG o UGA, va a haber una cierta cantidad de nucleótidos. Supongamos que yo tengo 300 nucleótidos, por ejemplo. Dicho de otra manera, hay 100 tripletes. Por lo tanto, la proteína va a tener 100 aminoácidos. La longitud de una proteína depende de la cantidad de nucleótidos o tripletes que haya entre el codón de iniciación, desde el codón de iniciación hasta el codón de finalización. ¿Sí? Y eso va a depender de cada proteína, y la secuencia de bases, o la secuencia de nucleótidos, va a ser interpretada por el RNA de transferencia, y de acuerdo a la secuencia de tripletes se van a poner aminoácidos correspondientes, porque recuerden que el RNA de transferencia tiene el aminoácido y tiene el triplete. Entonces, ahí se va a generar la estructura primaria. Entonces, bueno, recordando un poquito esto del RNA mensajero, no vamos a entrar mucho más en detalle, es una simple hebra formada por adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Bien? Tiene un CAP en el extremo 5', ahí cerquita tiene un codón de iniciación, no me importa la secuencia, luego tiene toda una serie de bases que van a indicar qué aminoácido va, y luego lleva un codón de finalización, y luego está el poli A que lo protege de las exonucleasas que se lo pueden comer por acá o por acá. Es bueno, conocido eso, no entro en más detalle, ya es demasiado detalle. Al RNA mensajero lo voy a simplificar, lo voy a dibujar de esta manera. El CAP y la cadena. Entonces ese RNA, no le pongo el poli A, pero ya sé que lo tiene. Y ahora dentro de un ratito le voy a sacar también el CAP para que me resulte más fácil. Entonces, ¿el proceso cómo empieza? El proceso comienza con la unión y un RNA de transferencia. Recuerden que acá estaba el AUG, donde empieza. El primer RNA de transferencia, acá abajo tiene UAC. El UAC es complementario de esto, porque acá hay adenina va a uracilo, uracilo va a adenina, guanina va a citosina. Y acá siempre empieza con el mismo aminoácido, no me importa mucho cuál es. Para los humanos es la metionina, no para los humanos, para los eucariotas, los eucariotas es metionina. Es decir, tanto nosotros como el girasol o una rata, siempre el primer aminoácido va a ser metionina. Entonces, entra el aminoácido, para que el aminoácido pueda entrar, necesito energía, se la da una molécula que se llama GTP o guanosina trifosfato, que es un nucleótido también. Y también tiene que entrar la subunidad menor o subunidad 40S del ribosoma. Y entonces, acá tengo el CAP, acá tengo el AUG, se establece la complementariedad UAC, y acá entra
la metionina. Y acá se coloca la subunidad menor. Acá tengo un triplete y acá va a haber otro triplete. Pongamos, por ejemplo, que acá estuviera el AAA. Y acá van a seguir los tripletes, obviamente. Acá se seguirá AUC, UUU, etcétera, 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 hasta llegar al triplete de finalización. Una vez que esto ocurrió y se armó este complejo, entra la subunidad que llamamos 60S, que es la más grande del ribosoma, y ahí termina formado, siempre recuerden, este siempre es el mismo, pero este es uno que puse yo para jugar. Entonces acá me quedó la metionina, y ahí me quedó armado, esto podríamos decir que es la iniciación de la síntesis proteica. Para iniciar la síntesis proteica necesito el RNA mensajero, la subunidad menor, la subunidad mayor, el primer RNA de transferencia, que siempre es el mismo, y GTP, que le aporta energía. Consolidé eso, etapa número 1, listo. ¿Dónde ocurre esto? En el ribosoma, que puede estar libre en el citoplasma o unido a membrana formando el retículo endoplasmático rugoso. Sí, ahí termina. ¿Cuándo el RNA elige uno o el otro? Si el RNA es para una proteína que va a usar la célula, por ejemplo la queratina, usa ribosomas libres. Pero si la proteína es una proteína que la célula tiene que tirar al exterior, como por ejemplo el colágeno, ahí usa el retículo endoplasmático. Sí, ¿qué pregunta tenía? No, ahora si podías volver a explicar eso lo de 40S. No, eso no se lo voy a volver a explicar para nada. Pero le voy a pasar después, eso lo estuve viendo ayer en la clase de consulta, así que en mi canal de YouTube hoy probablemente procese ese video y lo sube, ahí lo vamos a ver. No es importante para ahora. Subunidad menor y subunidad mayor, llámelo para no complicarse con 40 y 60S. La subunidad menor y la subunidad mayor. Si me voy con eso, pierdo lo que tengo que explicar mejor. Entonces, una vez que eso ocurrió, el ribosoma es como que tiene, fíjense que tiene dos tripletes. Es decir, abarca dos tripletes. Llamamos sitio A y sitio P, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué ocurre en el paso siguiente? En el paso siguiente, en el citoplasma, va a haber un montón de RNA de transferencia, 61 RNA de transferencia. Este va a traer el aminoácido, llamémoslo A, este va a traer el aminoácido, llamémoslo B, este va a traer el aminoácido, llamémoslo C, y así va a haber 61. Cada uno de ellos, qué feo me quedó. Así se me complica. Voy a poner acá. Va a haber en el citoplasma 61 RNA, por supuesto, dibujo solo 3. Acá va a haber uno que tiene unido el aminoácido A, que acá abajo tiene, por ejemplo, CCG. Acá va a haber otro que tiene otro aminoácido B, por ejemplo, glicina, que acá abajo va a tener UC. Acá va a haber otro aminoácido C, que acá va a tener abajo UU, y así sucesivamente va a haber 61 aminoácidos, cada uno con anticodones distintos. Entonces, ¿qué ocurre? Como en el sitio A, que viene de aminoácido, hay AAA, ¿cuál de estos 3 RNA de transferencia va a ser el seleccionado para ingresar? ¿Qué le parece? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. El tercero, porque el anticodón es UUU, que es complementario con AA. Entonces, este ingresa, ya sabemos que cuando ingresa un RNA necesito GTP. Ingresa y lo que va a ocurrir ahora es, ya no dibujo más el K. Acá tengo la subunidad mayor, acá tengo la subunidad menor, acá tenía AUG, acá tenía un RNA de transferencia que estaba unido por complementariedad, y acá tengo el AAA, entonces ingresa el que tiene UUU, porque los otros no pueden ingresar porque no pueden establecer complementariedad de base, con el aminoácido, en este caso aminoácido, que llamamos C.
Una vez que llegamos ahí, una enzima del ribosoma, que sorprendentemente no es una proteína, es un RNA, pero no me interesa, es una enzima, que se llama peptidiltransferasa, una enzima, no tengo nada que aclarar, transferasa. ¿Esta enzima qué hace? Esta enzima, acá me olvidé la metionina. ¿Esta enzima qué hace? Esta enzima hace, ella, corta acá y hace una unión peptídica acá. Por lo tanto, si yo hago el dibujito ahora me queda así, acá está el AUG, acá está el AAA, acá hay un RNA de transferencia, acá hay otro RNA de transferencia, acá estaba el aminoácido C, que queda unido ahora a la metionina. Se formó un dipéptido, es decir, despegué el aminoácido y lo uní al otro. Estamos bien hasta ahí. Luego que eso terminó, uno dice, ¿acá qué seguía? Acá seguía AUC. Perdón, profe. Sí. La peptidiltransferasa, ¿no? ¿Dónde corta? O Corta sea, acá. Corta acá y corta acá. ¿Qué está cortando? Está cortando la unión entre el aminoácido metionina y el RNA de transferencia. ¿Y qué está haciendo? Está uniendo la metionina al aminoácido formando una unión peptídica. Por eso se llama peptidiltransferasa. O sea, esta enzima lo que hace es forma la unión peptídica. Es la enzima encargada de establecer la estructura primaria de una proteína. Entonces, así me quedó. Yo antes tenía 2 aminoácidos y ahora los tengo a los 2 unidos solo en RNA de transferencia. Entonces, lo que ocurre ahora es la translocación. El ribosoma se corre hacia la derecha utilizando energía y en un paso siguiente lo que yo voy a ver es esto. Acá tengo el AUC, acá tengo el AA que puse como ejemplo, acá tengo esto era AUG, este es AUC. Entonces el ribosoma se corre y ahora el ribosoma se queda acá. Acá está el RNA de transferencia que tiene el aminoácido C, que quedó unido a la metionina. Pero la metionina ya no tiene más RNA de transferencia, el RNA de transferencia que estaba acá se fue. Y ahora me quedó acá AUC. Entonces uno dice, ¿me sirve alguno de los RNA de transferencia que están acá para ir a ocupar aquel lugar? Este tiene CCG, este tiene UUC y este tiene UUU. ¿Qué necesitaría yo que ingrese acá? ¿Qué tendría que tener en su brazo anticodón para poder ingresar? Si acá es AUC, ¿qué tendría que tener? UAG. UAG, exacto. Ninguno de estos me sirve. Entonces que va a venir con un aminoácido, llamémoslo D, otro aminoácido, ácido aspartico, metionina, el que les guste, va a ingresar, cuando ingrese va a gastar GTP, y lo que va a ocurrir, ¿qué es? Lo que va a ocurrir es que el AUG ya está afuera, el AA está adentro, el AUC está acá. Acá tengo el RNA de transferencia con el aminoácido C, que ya fue unido por unión peptídica con la metionina, y acá me va a quedar incrustado ahora el UAC, que va a tener el aminoácido T. Y de acá ahora el proceso se repite, viene acá. ¿Qué hace? Actúa la peptidiltransferasa, que lo que va a hacer es cortar acá y transferir esto acá. Lo mismo que hizo antes. ¿Y luego qué va a hacer? Y luego lo que va a hacer es correrse el ribosoma nuevamente al nucleótido que sigue, que era UUU. Y esto es el proceso de elongación. La elongación, ¿qué implica? Implica el ingreso de un nuevo aminoácido con su RNA de transferencia en el sitio A. El corte del aminoácido que se encuentra en el sitio peptidilo, P, y unión al aminoácido A. La translocación de tal manera de que el RNA que estaba en el sitio A pasa al B, donde me va quedando el péptido. Nuevo ingreso del RNA de transferencia en el sitio A, acá P, no B. Nuevo ingreso, nueva acción de la peptidiltransferasa, y esto ocurre, y viene recorriendo el ARN ¿hasta dónde? Hasta que llega al codón de finalización. Cuando llego al codón de finalización,
como en el codón de finalización no hay ningún RNA de transferencia que pueda ingresar, cuando llega ahí me queda este hueco y no hay nada que pueda ingresar, entonces cuando actúe la peptidiltransferasa va a cortar acá y no tiene que unirlo y se cae, se desprende. Y terminó la síntesis proteica, es sencillo, es sencillo. Es decir, explicado fácilmente uno dice, bueno, la síntesis proteica comienza con la unión de un RNA mensajero, el primer aminoácido con su RNA de transferencia y la subunidad menor. Luego entra la subunidad mayor y terminando ahí el proceso de iniciación. Luego, en el triplete siguiente, entra el RNA de transferencia correspondiente con el aminoácido, hay una enzima del ribosoma que hace la unión peptídica, se corre por translocación al próximo nucleótido, entra el nucleótido, entra el aminoácido unido a su RNA de transferencia, la peptidiltransferasa corta y une al que entró, vuelve a translocarse y así sucesivamente. El ribosoma va recorriendo el RNA mensajero de a tripletes y lo que va haciendo es ingresar cada RNA de transferencia. Y colorín colorado, terminó esto. Así de fácil es. Esa proteína que se sintetizó cuando llegó al codón de finalización, puede ser que sea una proteína funcional, pero lo más probable es que no, entra en procesos post-traduccionales o post-síntesis proteica. ¿En qué consisten? Y le puedo agregar un glúcido, le puedo agregar un lípido, le puedo agregar un nucleótido, le puedo agregar un metal, le puedo agregar una coenzima, le puedo sacar secuencia de aminoácidos, puedo hacer corte y empalme de la proteína, puedo hacer puente disulfuro, puedo hacer miles de cosas. Si le interesa, tengo un libro así que se llama Procesamiento Post-Traduccionales, que en los 40 años que vengo estudiando creo que leí 5 páginas porque es agotador. La cantidad de cosas que puede ocurrir sobre una proteína para hacerla funcional es interminable prácticamente. Entonces los procesos post-traduccionales en general son procesos, algunos ocurren en el retículo endoplasmático o en el citoplasma, pero la mayoría ocurre en el aparato de Golgi, la mayoría, pero pueden ocurrir en otros sitios y son extremadamente variados. Pensando un poco en lo que ustedes estudiaron, por ejemplo, uno de los procesamientos post-traduccionales es unirle un grupo prostético, en el caso que sea una enzima, para que tome función. Mirando un poquitito más adelante, es unirle un glúcido para que tome función de inmunoglobulina, por ejemplo. O puedo producirle algunos cortes para que la proteína cambie de forma y se transforme en un receptor. Entonces, bueno, todos esos son procesamientos post-traduccionales tremendamente complejos, tremendamente autorregulados por sistemas hormonales, alostéricos y sistemas parácrinos, autócrinos que actúan sobre el sitio. Es tremendamente complejo lo que uno puede estudiar. Bueno, nos queda un momento para sacar algunas dudas, nos quedan 5 minutos. Profe, ¿todos esos procesos ocurren en el aparato de Golgi o...? Yo diría todos, generalmente, recuerden que el todo y nunca en la biología no existe. Nunca en la biología todo es todo y nunca es nunca. Nada es siempre y nada es nunca. Lo único que yo a esta altura del partido podría decir que en la biología siempre es que los humanos algún día se van a morir. Eso sí, lo podría decir. Hay una excepción, hasta ahora yo estoy tratando de ver si la puedo demostrar, pero tengo mis dudas, pero los humanos mueren. Eso es lo único que uno podría decir que siempre ocurre, todas las otras cosas. Entonces, yo diría, todos los procesamientos post-traduccionales ocurren en el Golgi. Yo le usaría todo. Generalmente una proteína, si va a ser para exportación, para cumplir su función en el exterior, pasa por el aparato de Golgi, donde sufre procesamientos y empaquetamiento en vesícula para poder expulsarse. Pero no digamos que todo ocurre ahí, porque hay procesamiento. Por ejemplo, el corte de un péptido señal, que es la primera parte que tiene una proteína cuando va a ser exportada, eso muchas veces se corta en el retículo endoplasmático. Y hay otras proteínas que se cortan dentro del aparato de Golgi, ya se cortan dentro, el procesamiento ocurre ya dentro de la vesícula, no en el aparato en sí. Bueno, eso es muy variable. No vale la pena enroscarnos con el todo. Saber que algo ocurre y siempre preferible usar la palabra generalmente. Es decir, uno dice, rara vez
una proteína se procesa sobre el ribosoma. O sea, todavía estoy en el ribosoma y se procesa rara vez, eso no es lo más común. Aunque ocurre también proteínas que todavía se están sintetizando, todavía están pegados al ribosoma y ya se están procesando. No sé. Pero bueno, uno ve lo más común es aparato de Golgi.